Continuando con la exposición, ahora les voy a explicar el segundo método, que es el método de renta abreviada de Goodwill. Pero antes estuvimos viendo del primer método, que es el método clásico, que se enfoca pues principalmente en el valor de una empresa según el valor patrimonial ajustado más el fondo de comercio, que a diferencia pues del método de la renta abreviada de Goodwill que les voy a explicar, este método utiliza una tasa de actualización que se calcula mediante una tasa de descuento. Entonces, ¿qué es el método de la renta abreviada de Goodwill? Bien, este método indica que el valor de una empresa es el valor de su patrimonio neto ajustado. Este patrimonio neto ajustado es igual al total de activos menos total de pasivo corriente. Y a esto pues se le añade o se le suma, el fondo de comercio, que se obtiene capitalizando mediante un coeficiente AN o U, o también pues llamado un superbeneficio, que va a ser igual a la diferencia entre el beneficio neto y la inversión del activo neto, que va a ser como una A mayúscula, revaluado en el mercado de capitales al tipo de interés I, correspondiente a una tasa sin riesgo. Entonces, el valor de una empresa mediante este método va a ser igual al valor patrimonial ajustado más el fondo de comercio. La fórmula para hallar este método es igual pues al valor de la empresa, va a ser igual al valor patrimonial más AN, que es el factor de actualización, multiplicado por el beneficio neto menos la tasa libre de riesgo, multiplicado al valor patrimonial. Entonces, el fondo de comercio, que va a ser igual, a AN, que es el factor de actualización, multiplicado por el beneficio neto menos la tasa libre de riesgo por el valor patrimonial, donde AN pues es el factor de actualización de N anualidades, que va a ser en años, que mayormente pues va a estar entre 5 o 8, va a depender también de la empresa. Para hallar pues el factor de actualización, simplemente va a ser la suma de 1 dividido entre 1 más K, que va a ser la rentabilidad de una inversión alterna, elevado a N, que va a ser el número de años, Para mayor entendimiento, veamos un caso práctico. Como ejemplo, tenemos a la empresa Azteca, que quiere pues conocer, el valor de su empresa, por el cual pues cuenta con los siguientes datos. Como primer dato nos muestra que el valor patrimonial es de 150.000, su beneficio neto es de 25.000, la tasa libre de riesgo nos menciona que es de 6%, la rentabilidad de una inversión alterna que es de 8% y una anualidad de 8 años. Para su resolución, como ya tenemos la fórmula, como ya le estaba mencionando, que va a ser pues al valor patrimonial más la tasa de actualización por el beneficio neto menos la tasa libre de riesgo por el valor patrimonial. Teniendo los datos o ya reemplazando los datos, solo nos faltaría hallar el factor de actualización. Y para ello vamos a utilizar el Excel para un mayor entendimiento. Bien, teniendo ya pues los datos de la empresa Azteca como valor patrimonial, de 150.000, beneficio neto de 25.000, la tasa libre de riesgo de 6%, una rentabilidad de una inversión alterna de 8% y una anualidad de 8 años. Reemplazando, como le estaba diciendo, solo faltaría hallar que es AN, el factor de actualización. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que va a ser pues 1 dividido entre 1 más la rentabilidad de una inversión alterna, que en este caso pues viene a ser 8, elevado a la N, que va a ser 8 años, pero en este caso no vamos a elevarlo al primer año, como vemos acá, que va a ser 1 dividido entre 1 más el 8%, que es la rentabilidad de una inversión alterna, elevado a la 1, que es el primer año, Como también vemos,
acá en el siguiente, que va a ser 1 dividido entre 1 más el 8%, pero ya pues elevado al segundo año, ¿no? Al segundo periodo. Y así sucesivamente hasta el periodo 8, como vemos acá, que va a ser 1 dividido entre 1 más el 8% elevado al periodo 8. Como nos menciona ahí, 8 años. Entonces, nuestro factor de actualización simplemente va a ser la suma de todos estos años, que nos da pues 5.75. Entonces, nuestro fondo de comercio, reemplazando pues acá en la fórmula, va a ser pues ese 5.75 multiplicado por el beneficio neto, que es de 25%, menos la tasa libre de riesgo, que es de 6%, por nuestro valor patrimonial de 150.000, dándonos un fondo de comercio de 91.946. Entonces, para poder hallar pues el valor de la empresa Azteca, como ya tenemos los datos, simplemente ¿no? va a ser la suma entre el valor patrimonial, que es de 150.000, más nuestro fondo de comercio que hemos hallado, que es de 91.946, dándonos el valor de la empresa Azteca de 241.946.22 soles. Entonces, decimos que el valor de la empresa Azteca viene a ser, pues, ¿no? De 241.946.22 soles. Ahora le voy a dar pase a mi compañero que les va a explicar, ¿no? El siguiente método, que es el método de la Unión de Expertos Contables Europeos, que nos indica, pues, o también, ¿no? Se basa en hallar el valor de la empresa según, pues, el valor sustancial más el fondo de comercio. Pero a diferencia del método que yo les he explicado, este método de la Unión de Expertos Contables Europeos va a utilizar un capital que es igual al valor de la empresa y ya no de la utilidad neta como lo habíamos utilizado, ¿no? en el método de la renta abreviada goodwill.